no solo somos un medio que se dirige a generación Z y millennials y siempre nos viene bien esa gente joven de la que al final nos nutrimos muchísimo, porque ostras, al final cuando nos entra un becario motivadísimo que nos está explicando este tren del que nadie tiene ni idea, es como vamos a chuparle la sangre a esta persona joven que nos viene a enseñar todo de nuevas, ¿no? Soy Cristina Tosca, directora general de Código Nuevo. Yo estudié Publicidad y Relaciones Públicas en una universidad de Barcelona y el trabajo que definió mi carrera profesional fue el que tuve en Playground. Ahí empecé siendo redactora creativa, acabé siendo directora general en el medio en el que trabajo ahora, que es Código Nuevo. Vaya. Intimida un poco, ¿eh? Vale, punto verde. Con la mano izquierda puedes sacar algún objeto de la caja. Vale, me siento como en Gran Hermano, ¿eh? Esto me está encantando. Vale, directamente patatas, comida me representa, bien. Y lee, por favor, la pregunta. ¿Cómo trabajar en publicidad te enseñó a lidiar con la frustración creativa? Empezamos bien, ¿no? Fuertes. Ya no me acuerdo. A ver, ¿por dónde empiezo? Yo creo que al final la publi se trata siempre de esta prueba y error constante en cuanto a que yo cuando trabajaba en publicidad y tenía directores creativos, al final, ostras, presentar una idea era la motivación absoluta del día y tú habías dedicado quizás días, horas, aunque fuese una sola mañana y lo explicabas motivado y al final era como, esta es la idea con la que voy con todo. De repente, en un segundo, ese director o directora creativa te podía tumbar la idea y es como, bueno, venga, va, vuelta a empezar, ¿no? Entonces creo que siempre ha sido una profesión de prueba y error y al final también esa es la gracia y a lidiar como con esa frustración y no pasa nada y seguimos y volvemos a la misma idea. Luego esto me lo puedo comer. Yo estudié Publicidad y Relaciones Públicas y ya en la propia carrera fue sentir un poco de frustración porque yo sabía perfectamente que quería dedicarme a la publicidad digital y justo en tercero de carrera tuvimos una asignatura que era como medio digital en la que literal nos hablaban de banners, nada más allá, me refiero. Yo salí al año siguiente y ya estuve haciendo publicidad para medios digitales que no tenían nada que ver con lo que había estudiado 4 años, ¿no? Y fue como, oye, ¿qué hago? En la propia carrera, ya incluso como profesores de creatividad, es como, ostras, no tengo tanta química como con el profe que me enseña producción, que creo que me va a enseñar muchísimo más sobre el departamento creativo que no el profe que se dedica a esto, ¿no? Y fue como, oye, al final esta mezcla rara de estos 4 años creo que no me han servido para mucho sobre lo que quiero hacer o a lo que me quiero dedicar en un futuro, vamos con otra cosa, ¿no? Fue como súper tentador al final que las últimas prácticas de la universidad estaban muy bien pagadas para lo que era la época, porque eran unas prácticas en las que yo ya cobraba 1.000 euros y fue como, oye, genial. No era ni de creatividad, sino de ejecutiva de cuentas y fue como, ahí voy, porque ahora lo que me interesa es ganar dinero, ¿no? Aprendí muchísimo, pero aprendí sobre todo lo que no quería, ¿no? Cuando una tiene como muy claro que quiere dedicarse a ser redactora y de repente está todo el día al teléfono hablando con clientes, es como, ostras, esto a mí me está quemando, vamos a intentar hacer un cambio, ¿no? Y fue como, oye, vamos a intentar ahorrar todo lo posible de este salario al final para pagar un máster centrado como en creatividad y ahí sí que fue como vamos a tomarnos esto como si fuera un bootcamp, vamos a darlo todo. Recuerdo como que incluso en aquella escuela de creatividad había premios cada 3 meses a mejores proyectos, de 3 cursos como que yo hice, gané 2 y esto para mí era como el máximo que podía tener en aquella época en cuanto, ostras, mira, quiero hacer creatividad, no se me está dando del todo mal, genial, ¿no? Conseguí ahí mis primeras prácticas como creativa en una de las agencias top 5 de España y de repente fue como, oye, soy súper friki de la publicidad, me encanta, me flipa como que los anuncios a día de hoy me hagan llorar porque creo como, jolines, que entre todo el equipo que ha pensado eso, que llegue como a un público y te emocione de esa manera, hay un trabajo como increíble. Yo quería estar 100% ahí. Y de repente me veo en una agencia que yo era perfectamente consciente en cuanto, ostras, no te van a dar, por supuesto, los mejores trabajos, en las que solo saqué copies para chopet y jamón dulce y chorizo. Y fue como, ¡ay! ¿Sabes? Se me escapa un poco al final sobre lo que yo he querido hacer todo este tiempo, ¿no? Sí que es cierto que de aquella agencia me llevo el haber escrito una línea de GIF. O sea, se tienen que pensar GIFs para Messi. Yo sé como que en el mundo corre por Twitter un GIF que hizo Messi para una campaña para Lay's, que es una casualidad, pero Messi ha hecho algo que yo escribí cuando tenía 20 y pocos años y me hace muchísima ilusión.
¿qué enseñanza has sacado de tu trabajo en la publicidad para toda la vida, digamos, para lo que estás haciendo ahora? Yo creo que la mayor enseñanza es vivir como con esa frustración constante en cuanto, ostras, nunca nada va a salir como tú esperas, nunca va a ser nada tan perfecto, pero al menos está hecho. Hay una frase, no recuerdo en la presentación de quién la leí, que era como done is better than perfect, y es verdad al final, ¿no? Cuando a veces nos frustramos muchísimo en código nuevo en cuanto, oye, no llegamos a todo, no ha quedado bonita esta pieza y tal, es como, chicas, pero igualmente hemos conseguido sacar 10 piezas esta semana, perfecto, no estarán excelentes todas, pero la capacidad de trabajo como que se ha conseguido también es buenísima. Entonces es como, bueno, vamos aprendiendo al final a lidiar con esa pequeña frustración, pero no dejamos que la rueda al final pare. Vamos a ver. Vale. Se me da fatal coser esta pregunta, no sé cuál es. Vamos a ver. ¿Por qué la diversidad no es una moda y cómo tejerla en todos los ámbitos? Me gusta esta pregunta porque yo siempre digo como que en Código Nuevo al final somos súper conocidos por hacer muchísimos vídeos de calle con presentadores en diferentes barrios de Madrid, Barcelona sobre todo, e intentamos ir a Valencia, Andalucía, a preguntarle a toda esta gente, porque al final es como, ostras, caigamos en la importancia de que todo el mundo al que llegamos, que es la mayoría de España, se vea representada al final en nuestro medio, ¿no? Me parece como súper importante, con las chicas lo decimos muchas veces, oye, contemos cuánta gente blanca aparece en nuestros vídeos, porque es la mayoría. Vayamos a la calle y fijémonos en estos perfiles, porque al final, jolín, si vives en una gran ciudad y no tan gran ciudad, está genial que toda esta gente que no es blanca se vea representada al final en un medio con tantísimo alcance como el nuestro. Yo al final vivo en un barrio de Barcelona en el que mayoritariamente, pues mi escalera es todo gente de Latinoamérica y de Pakistán, y es como, ostras, yo quiero que mis vecinos se vean representados en vídeos de Código Nuevo, ¿no? Me parece como súper importante al final ser consciente cuando se tiene ese, llamémoslo, poder o esa visibilidad en un medio tan grande de dar voz a estas personas. Yo creo como que el mayor reto que ahora tengo ahora mismo como directora de Código Nuevo es ganarme como esa credibilidad como profesional siendo mujer joven. Me encanta cuando vamos a pitches con el equipo, porque además casi todo mi equipo, por no decir todos, somos chicas y gays. Vamos a estas reuniones en marcas importantes, a ganar cuentas súper importantes, y al final nuestra se nota como esa profesionalidad, ese expertise. Al final nuestro trabajo se nos da bien, lo estamos haciendo bien. Y sí que es cierto que es bastante reto en un mundo, en un medio medios de comunicación que mayoritariamente siempre han estado pues, liderados por hombres, y de repente ver a este grupo de personas que no pasan de 32 años, que son casi todo chicas y gays, repito, ganarnos un puesto ahí. Sigue siendo difícil, pero poco a poco es un orgullo ver cómo al final también los números salen, el proyecto va creciendo, todo va bien, y te digo, es de las cosas como que me hace sentir más orgullosa del equipo con el que trabajo. ¿Me puedo asomar y ahí ver el resto? Vale. Vamos a ver. Buenísimo. ¿Cómo la vibra de una empresa puede unir el equipo in-house y los freelancers? Vale, esto es un súper reto en Código Nuevo, porque sí que es cierto que somos un equipo pequeño, somos 17 personas al final que estamos entre Madrid y Barcelona, pero es cierto que en Código al final paralelamente trabajamos con 30-35 freelance, que al final son tan de Código Nuevo como las personas que estamos fichadas, ¿no? Pero al final sí que es cierto que yo vengo de otro lugar, de otro medio de comunicación, en el que cogí absoluto miedo, porque se hicieron como muchísimas contrataciones de golpe, que al final acabaron en un despido masivo de 80 personas, y fue como, ostras, no quiero como que este modelo al final se replique en lo que es Código Nuevo. Entonces, mi objetivo siempre es como que al final el equipo sea el indispensable, y poco a poco, a medida que nos vayan entrando en proyectos, se vaya ampliando el equipo, ¿no? Entonces está todo como ultra controlado para que no pase algo como lo que le sucedió al medio anterior en el que trabajaba, ¿no? Pero al final es súper complicado porque, ostras, cómo uno al final traslada esa cultura del medio, esa línea editorial, a gente que no está trabajando como internamente o que quizás trabaja por proyectos puntuales, ¿no? Entonces ese trabajo es complicadísimo porque a la hora, oye, nos entra este proyecto para esta marca, ¿cómo le transmitimos a un freelance? ¿Por dónde tienen que ir encaminadas las ideas para que cuadren con lo que nosotras solemos pensar de normal? Entonces aquí hay un trabajo extensísimo de pues, enseñar contenidos editoriales, de ir guiando la línea creativa en las colaboraciones que hacemos con marcas, ¿no? A medida como que vamos prueba y error según en qué proyecto, al final sabemos que, oye, mira, este freelance funciona genial
para este tipo de vídeos, este guionista para este tipo de piezas. Entonces es ir un poco también conociendo al equipo externo, ¿no? Y sí que es cierto que Código Nuevo tiene como un equipo de project managers que al final saben la carga de trabajo como de cada uno y es como esa magia de distribuir la faena sabiendo qué se le va a dar mejor a cada uno, es increíble. Trabajar en un medio de comunicación es súper diferente a trabajar en una agencia de publicidad y sí que es cierto que cuando queremos traer a todo el mundo al final a la línea editorial que tenemos en Código es todavía más complicado, ¿no? Entonces siempre intentamos como que no juzguemos a estos freelance por el primer trabajo que hagan porque al final es súper difícil adaptarse a nuestro tono, entonces, oye, no nos vamos a pasar, a no ser que se haga algo gravísimo en esa primera prueba, ¿no? Entonces es como, oye, aquí hay capacidades, hay voluntad y tal, genial, no ha dado en el clavo a la primera, probemos en una siguiente vez. El año pasado tuvimos un caso que creo como que transmite muy bien al final los valores de Código Nuevo, que fue el caso de la Dana en Valencia. Esto sucedió una noche y al día siguiente a la mañana era como, ostras, tenemos que hablar del tema, ¿cómo vamos a hacerlo? En un medio digital, o sea, trabajando en digital es súper fácil caer en el amarillismo para conseguir buenos resultados y que al final tu medio mejore en números a través de este tipo de vídeos, ¿no? Opción 1, ¿qué puedes hacer para conseguir eso? Yo no sé si recordáis a muchísimos medios publicando vídeos de gente ahogándose literal en las calles de Valencia. Fue como, oye, ¿qué hacemos? ¿Tiramos de estos vídeos que van a tener como muchísima más notoriedad o qué podemos hacer desde Código Nuevo? Yo sabía perfectamente, sin necesidad de meterme en una reunión, que el equipo no iba jamás a tirar por ese camino e iba a tirar él como cómo podemos aprovechar otra vez el altavoz del medio para generar algo que pueda ayudar a esta gente sin que nosotros podamos hacer nada desde Barcelona o Madrid. Ostras, creamos el post, que en realidad es un orgullo porque es el post más viral de Código Nuevo de sus 11 años, que fue cómo ayudar a la gente en Valencia y era un carrusel con un listado de los puestos oficiales en los que tú podías ir a dejar comida, ceder alimentos, ceder dinero. Me refiero que es un post que seguramente vio muchísima gente, pero esto salió de los primeros, y os digo, como el post número 1 del medio. Entonces fue como, oye, que el enfoque del equipo ya sea el cómo aprovechar esto para ayudar a la gente y no vamos a sacar las imágenes más turbulentas que veamos, me parece ultra importante y otra vez me siento como orgullosa de saber que todo el mundo va en esa dirección. Bueno, estoy viendo aquí unas gafas de sol de Ravera. Esta pregunta me da un poco de miedo, la verdad. A ver, ¿por qué tener calle es más importante que tener estudios? Esta pregunta me gusta mucho porque sí que es cierto que en Código Nuevo a la hora de hacer entrevistas sí que valoramos muchísimo más al final que la persona a la que estamos entrevistando sea espabilada y se sepa sacar las castañas del fuego que no el currículum. Es algo a lo que realmente le damos cero importancia, que nos parece genial que gente tenga una carrera profesional y las agencias en las que ha estado, pero al final siempre decimos que tenemos un don para detectar si la persona va a encajar con el equipo. Os digo, es súper importante y hacemos muchísimas entrevistas en Código con el fin de que si una persona nueva entra, se vaya a sentir integrada, nosotras con ella. Entonces sí que es cierto como que la clave, punto número 1, es que esta persona sea de alma producer. La verdad que a la hora de mirar currículums nos encanta la gente que ha cambiado drásticamente de profesión y que no ha tenido como miedo, porque al final es este sinónimo de valentía de, oye, esto que estoy haciendo no me está gustando, quiero guiar mi vida por otro lado y que quizás, en el que quizás vaya a estar como mucho más feliz, ¿no? Debo decir que en Código Nuevo tenemos la suerte de que muchas de las personas del equipo también somos docentes en escuelas de creatividad y debo decir que es algo buenísimo a la hora de buscar gente que se incorpore en el equipo porque es como, oye, no solo somos un medio que se dirige a generación Z y millennials y siempre nos viene bien esa gente joven de la que al final nos nutrimos muchísimo porque, ostras, al final, cuando nos entra un becario motivadísimo que nos está explicando este tren del que nadie tiene ni idea, es como, vamos a chuparle la sangre a esta persona joven que nos viene a enseñar todo de nuevas, ¿no? Entonces, tener esa oportunidad de dar clase, me refiero, yo al final estoy enseñando a gente joven que todavía no sabe bien qué quiere hacer en un futuro, pero sabe que quiere dedicarse al campo creativo o al campo de los negocios dentro de lo que es la creatividad. Y esa voluntad de, ostras, sí, es que conecto con lo que estás diciendo, creo que quiero trabajar en tu empresa 100%, es como perfecto, cuando hay match entre docente y alumno al final es genial y es una súper oportunidad que valoramos un montón a la hora de fichar gente. Para mí es clave cuando un perfil es recomendado por alguien que en el sector profesional me fío 100%. Prefiero, no me hace falta ver un currículum si sé que estoy buscando un producer y un antiguo producer con el que yo he trabajado y al que admiro muchísimo me dice, Cris, tienes que ficharle,
es que me hace falta como el teléfono y poco más. Me fío 100% de la recomendación de otros colegas con los que he trabajado. ¿Funciona con todos los perfiles por igual? En mi caso me funciona dependiendo de lo que me fío de la persona que me está recomendando, ¿no? Si es alguien con el que hubiese trabajado a ciegas anteriormente, sí. Y es esto, es como ya no valoro el currículum que tenga esta persona, sino como, oye, necesito como una llamada con él de 15 minutos, detectar que esta persona sea súper espabilada, que se sepa sacar las castañas del fuego y decir, perfecto, es que va a encajar 100%. En Código Nuevo siempre digo como que buscamos a alguien que ante un problema, es como, ¿cómo se quedaría esta persona? ¿Bloqueada sin saber qué hacer? ¿O necesito llamar a tal? ¿O venga, vamos para adelante, aunque nos equivoquemos, pero vamos a sacarlo como sea? Entonces, si es este perfil, es al final al que fichamos. Y ya, independientemente de si sea project manager, creativo, todos los perfiles al final que trabajamos, sí que necesitamos que tengan este carácter. Uy. Te me da miedo hasta sujetarlo. ¿Ha cambiado tu estilo de liderar haber vivido un despido de 80 personas? Buah, 100%. Yo siempre digo que en Código Nuevo vivo con pánico de que le pase lo mismo que le pasó a Playground, que era el medio en el que yo trabajaba antes, ¿no? Debo decir que, claro, cuando tienes 20 y pocos años, trabajas en un lugar en el que admiras muchísimo, sois 150 personas, de las cuales el objetivo es crear formatos cada vez más innovadores, modernos, que sean virales, esa palabra. Y cuando ves que gente talentosísima que se ha dejado la piel, que ha hecho 100.000 horas extras que no se devuelven, que cobran salarios precarios y de un día para otro les avisan, bueno, de que en unos meses va a suceder un ERE y de repente pues la plantilla se va a reducir a la mitad, pues es algo bastante traumático ver cómo despiden a gente talentosa que lo ha dado todo, la verdad. Creo que también por eso soy tan precavida en cuanto a, ostras, prefiero que la empresa crezca muchísimo más despacio, pero en el que nunca sobren recursos, sino como que siempre se necesitan y se vayan contratando puntualmente, que no al revés, y soñar alto y pegarse una torta más grande, la verdad. En Código Nuevo tenemos la suerte de que que pertenecemos a un gran grupo de comunicación como es Prensa Ibérica, en el que mi director general, el director general, fundador, confían muchísimo en un proyecto que al final lideran chicas jóvenes de menos de 32 años, porque es como, ostras, es que lo estáis haciendo bien, llegáis a los números, esto está creciendo como muchísimo, y cuando un gran ente confía tantísimo en ti, al final te da un chuto de energía también para seguir haciéndolo bien, que, ostras, que nos hace creernos a nosotras mismas que sí que lo estamos haciendo bien. Entonces es súper importante también tener ese respaldo de los grandes. Y te digo, cuando, jolín, es alguien que sabe tanto de medios de comunicación, que ha estado desde que, que se imprime el papel, a la evolución a internet, a digital, a medios que ahora son 100% digitales, es como, oye, es súper importante y al final una tiene que estar hiper agradecida. Vamos a ver, pregunta. Uy. ¿Cómo adaptarse a un mercado con el mismo idioma pero con otra forma de ser? Esto me gusta. Ay, me gusta que sea una llamita. Hubo una época, en realidad, que la recuerdo como bastante especial en Playground, que fue como medio de comunicación número 1, además, en habla hispana. Claro, al final se vieron los números en cuanto a que el 70 y pico % de la audiencia que teníamos en Playground era de LATAM. Y fue como, oye, hay que ir a abrir mercado allí. Y fue como, oye, en Barcelona va a haber un equipo que se va a quedar trabajando de 2 de la tarde a 11 de la noche para dar servicio en horario de Latinoamérica. Y fue como, bueno, pues vamos allá, vamos a abrir mercado de publicidad dentro de lo que es LATAM. No es que nos diera mucha opción tampoco, o sea, había que hacerlo sí o sí. Pero al final fue como ese reto de, oye, ya llevo como varios años haciendo branded content para mercado español, vamos a ver qué tal ahora es Latinoamérica. Y fue algo súper curioso, porque al final era como, ostras, vamos a enseñarle este tipo de formatos nuevos a un mercado que todavía no los ha probado, y a mí hay algo que me llamaba muchísimo la atención, y es que llevaron a 3 personas del equipo a LATAM, una ciudad de México, a Buenos Aires y a Bogotá, y yo como redactora tenía como gente que me traducía los contenidos en español a los idiomas de allí. Y fue como, oye, aunque hablemos todos español, tengo a personas que me están traduciendo un artículo a jerga argentina. Me refiero, y era como súper curioso ver esto, ¿no? Que a pesar de hablar del mismo idioma, cada uno tiene sus insights, cada uno tiene su manera de hablar y al final tienes que tener un traductor de español también en esos países. ¿Era solo el idioma o también algo de contenido cambiaba a la hora de esta traducción?
Claro, a la hora es como, oye, mira, vamos a hacer una campaña para coches en Ciudad de México. Pues al final era empaparte todo el rato de qué está sucediendo en esta ciudad, porque pues en España tenemos nuestros 22 o 24 días de vacaciones al año. Esta gente tiene días de vacaciones por año trabajado y son súper pocos. Entonces es como, ostras, de este insight que yo no conocía, quizás hay una campaña como grande y podemos juntar con estos coches de la campaña a gente que no se vaya a ver por Navidad, recuerdo que era, ¿no? Entonces, ostras, empaparte también de la cultura de otros países para hacer publicidad me pareció un reto súper enriquecedor. Al final lo recuerdo como con mucho cariño. Vamos a... Uy. ¿Cómo te reinventaste para el mundo digital? Pues debo decir, y viniendo pues eso de estudiar una carrera de publicidad en la que apenas una asignatura era publicidad digital, fue siempre a base de palos, en realidad, de ir aprendiendo sobre el camino de, oye, mira, esto es Playground, es una revista digital, vamos a intentar monetizarla, vamos a hacer campañas de branded content. ¿De branded qué? Me sonaba como que en la carrera nos habían dicho, sí, hay una campaña de branded content, BMW, Madonna, nada que ver, era un corto al final que estaba en internet y aquello fue como la primera gran campaña de branded content, ¿no? Y al final fue, os digo, creo como que lo mejor de estar al principio de una etapa es que al final te puedes equivocar las veces que quieras y puedes ir probando y equivocándote todo el rato. Entonces esto en realidad es un poco la filosofía que tenemos en Código Nuevo en cuanto, oye, que Meta saca hoy un formato nuevo, genial, mañana nosotros lo estamos probando editorialmente, vamos a ver qué tal funciona y a la semana siguiente ya estamos intentando que marcas quieran hacer como una collab con ellas, ¿no? Entonces es esta prueba y error constante y el ser rápidas en todo momento. Así diría yo que se reinventa uno para el mundo digital. Con las chicas me repito muchísimo, pero siempre digo, al final no tenemos como ese miedo a la incertidumbre y estamos on point todo el rato para ver qué cosas nuevas podemos sacar. Entonces, ser rápidas, no tener miedo, saber que nuestro modelo de negocio puede cambiar en un mes, 2, 6. Ahora hacemos este tipo de vídeo vertical, genial. Que en medio año puede ser que sean carruseles, pero que sean en vídeo, genial, creo que vamos ya por este camino. El año que viene no tenemos ni idea, pero no nos da miedo, ¿no? Entonces es como, oye, vamos a ir probando y mi responsabilidad también es como, ostras, redistribuyo los números para que al final esto sea rentable como estaba siendo con el modelo de negocio actual. Entonces creo que es bastante guay el hecho de ponerle precio a estos formatos digitales, ¿no? Y estar siempre como en el barrio en cuanto, oye, para hacer este tipo de vídeo necesito un cámara tantas horas, un guionista que haya pensado en esta escaleta tantas horas, un editor. Entonces es como ponerle precio a estas cosas, tener como un margen correcto que te permita experimentar en otras cosas para equivocarte, creo que es un camino guay. O al menos de momento me lo estoy pasando bien. Fue súper guay al final crear branded content para un medio como Playground, porque al final, oye, las marcas se dieron cuenta de que nos dirigíamos también a una audiencia joven que fue como, oye, ¿por qué no trabajáis para nosotros siendo nuestra agencia de publicidad y creando el contenido para los propios perfiles de las marcas, ¿no? Más allá de lo que tú me puedes hacer en el medio de comunicación, sino actúa como agencia creativa para una propia marca, ¿no? En Playground sacábamos trailers hechos a nuestra manera de Netflix. Te daban tus brutos y tú te creabas tu propio guión, hablabas con el lenguaje que de normal le hablabas a la audiencia de Playground y eso era una campaña de branded content, ¿no? Con tu música, tu guión, tu tipografía, tu logo. Eso era fantasía. Y luego os digo, de las campañas que recuerdo con más cariño fue una de Bifitter en festivales de música. Pues imaginaos también como el equipo, que éramos todos veinteañeros. De repente teníamos que ir a rodar a todos los festivales de música de España. Teníamos como, sí, era una campaña de publicidad en la que teníamos que enfrentar a perfiles que no tuviesen nada que ver en cuanto a gustos musicales y meterlos en un mismo festival. Pues recuerdo estar en un Primavera Sound con una chica súper fan del trap, un chico súper indie y al final era una pieza guionizada, por supuesto, en los que tenían que convivir durante un día y discutían porque uno quería ir a ver a Young Beef y el otro quería ir a ver a Arctic Monkeys, ¿no? Y entonces fue bastante guay. Y ostras, que una marca también como Bifitter se arriesgase a tener ese contenido en sus plataformas digitales, la verdad es que era un orgullo la confianza de las marcas en nosotros. Claro, en 2018 pasó una cosa que fue el cambio famoso de algoritmo de Meta, en el que de repente todos estábamos acostumbrados a ver los contenidos en el feed de Facebook de manera cronológica y en Playground, de hecho, cada 15 minutos salía un contenido, un artículo, un vídeo, lo que fuese, y de repente este algoritmo cambió y al final los medios tenían que pagar para que sus contenidos se vieran. Imaginaos, pues claro, el desastre que fue a nivel modelo de negocio cuando no tienes que invertir
nada de dinero a tengo que invertir para que se vean mis contenidos, claro, todo aquello fue a pique, ¿no? Entonces, a nivel de aprendizajes digitales también, a la hora de producir, sobre todo también vídeos en internet, ¿no? Quizás en el medio anterior teníamos esa cultura de que cuando íbamos a un festival de música a grabar, sí que llevábamos un cámara, un sonidista, podíamos tener a veces, puedes tener hasta gaffer para grabar una pieza y luego tus editores, y la evolución al final fue como, oye, quizás este lenguaje en digital no requiere de tanto equipo profesional, sino que con un móvil y un buen foco te puedes apañar y crear una pieza que incluso luego vas a editar más rápido, ¿no? Entonces fue como esa evolución de, oye, dejemos de lado el lado profesional a nivel visual, creemos que con móvil podemos hacer este contenido igualmente entretenido y divertido, y así está siendo. Cuando uno trabaja en digital es estar siempre abierto a este cambio y el no tener miedo. Y siempre digo, creo que lo más importante cuando uno trabaja en digital es hacer caso o fijarse en qué está haciendo la gente joven. Enséñame tus referentes, qué estás viendo, qué te está saliendo en TikTok, qué estás consumiendo, por qué no tienes fotos en Instagram, que tu feed está vacío, solo compartes cosas en mejores amigos, entonces es como estar todo el rato pendiente de esto. Uy. Esto me lo voy a poder llevar luego a todos los objetos. Las gafas de Ravera me interesan, ¿eh? ¿Es la creatividad compatible con números y operaciones? 100%. 100% sí. Hubo algo que de hecho creo que es lo que más me gustó en mi época de Playground, que es que cuando todo el mundo ya olía que aquello no iba bien, sí que me pareció como súper acertado que el fundador y el director general nos dieran explicaciones cada Q en cuanto, oye, esto es lo que se ha facturado, esto es lo que nos queda de neto. Entonces fue como, oye, yo vengo de creatividad, vengo de estudiar, te digo, publicidad y relaciones públicas, pero fue como, oye, ¿qué es esto que nos están contando aquí de cuenta de explotación, EBITDA? Y a raíz de esa curiosidad por saber dónde se iba el dinero, fue en realidad por lo que tengo ahora el puesto que tengo de directora en Código Nuevo, ¿no? Me refiero, al final era como, ostras, cobramos súper poco, somos un montón de duplas pensando en formatos creativos y tranquilamente podríamos estar vendiendo campañas de 40 50 mil euros a la semana, cada equipo de redactor, editor multimedia y project manager. Como no nos salen las cuentas porque tú cobras 18.000 euros, yo cobro 20.000, me refiero, y esto es cada semana y somos 5 equipos. Entonces, ¿dónde se está yendo este dinero, no? Y de esta curiosidad de querer entender al final la organización de la pasta fue por lo que hoy estoy aquí. Yo recuerdo que a mí me tocó la lotería en cuanto a que la fase final de Playground, que ya estaba prácticamente cerrado, a mí me llamaron de Código Nuevo, y el director general que tengo actualmente fue como mi ángel de la guarda, porque fue como, oye, mira, yo no he tocado nunca un Excel, pero sí que sé pensar en formatos creativos y vendibles para marcas. Fue como, no pasa nada, hagamos como buen tándem y yo te explico toda la parte del Excel, tú me explicas toda esta parte creativa y a raíz de eso seguimos aquí. Entonces, para mí es convivencia absoluta. Siempre pienso que trabajar en un medio de comunicación es un privilegio porque no hay tantos medios de comunicación en España, y en el fondo es como, siempre digo al equipo, la suerte que tenemos de que nosotras seamos el target del medio para el que estamos haciendo contenidos es una suerte. Me refiero, hay gente en agencias de publicidad que está pensando en campañas para un target de 60 años. Nosotros, pues lo siento, no es tan divertido. Entonces, ser conscientes también de ese privilegio es como, oye, vamos a intentar que todo salga bien, que todos los números cuadren para que podamos seguir haciendo esta parte del medio que es la que más nos motiva. Yo debo reconocer que muchas veces echo de menos mi trabajo anterior, que era únicamente de directora creativa, y al final es un trabajo, debo decir, estresante, pero entretenido y divertido. Pero debo decir que le he cogido como el gusto al Excel en cuanto a poder valorar estos formatos, ¿no? De, oye, queremos hacer un formato nuevo que sea irnos a grabar a este lugar con este personaje, genial, venga, vamos a ver si es posible. ¿Qué recursos personas necesitamos para hacer este tipo de formato? Sentarme con la project manager, la directora creativa, para evaluar también cuántas horas vamos a necesitar en cuanto a equipo o dinero de producción, es como genial. Esto nos sale a tantas horas, que al final es herramienta como fácil, pues si puedo entenderla yo. Siempre digo que no es algo como hiper complicado, ¿no? Entonces, si este perfil tiene un salario de X dinero, le va a dedicar tantas horas, vale, nos va a costar esto en su tiempo, contando margen de error en esto, ¿no? En vídeo se van a necesitar tantas horas, en creatividad tantas, en el departamento de redes sociales X, y esto nos sale a este precio, genial. ¿Qué valor le aportamos a este formato? ¿Nos sale rentable o no? Entonces, encontrar esa rentabilidad
dentro de la creatividad es algo que debo decir que me gusta muchísimo. Creo como que un punto a la hora de optimizar las operaciones es también como valorar la creatividad de estos formatos, ¿no? Me refiero, ¿es necesario que yo vaya a tener todos estos recursos a la hora de hacer estas piezas? Quizás no, porque con menos puedo hacerlo y seguimos obteniendo una pieza que sea súper creativa, ¿no? Entonces es evaluar también al final la originalidad de estas piezas independientemente de los recursos. Como directora general te diría que mi meta principal no es la rentabilidad. Al final es encontrar ese equilibrio entre que el equipo esté a gusto, esté disfrutando de lo que se está haciendo y al final, evidentemente, los números tienen que salir. Esto es algo obvio, pero no es lo principal, porque si al final, oye, necesito poner unas manos más para que esta dupla no vaya ahogada, genial, vamos a hacerlo así para que al final el entorno también sea súper importante a la hora de trabajar. Entonces, evidentemente, si las cosas no son rentables, no se pueden hacer. Y más cuando el trabajo está tan ligado a la creatividad. Si tienes un equipo frustrado, al final da igual que a este equipo le justifiques con números que no se están teniendo tantos beneficios, que a ellos les va a dar igual y a mí no me va a interesar que el equipo no esté a gusto.